Jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Leslie. Buenas noches. Bueno, vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy, pero hasta que vayan conectándose a su compañero, esperamos unos 5 minutos, ¿ya? Bueno, jóvenes, comenzamos. Creo que no están todos, ¿no? Apenas hay 15 estudiantes. Bueno, eh, de acuerdo a lo que es el contenido del módulo, hoy día vamos a ver lo que es RCI va contribuyentes directos, pero habíamos quedado en lo que era la anterior unidad, ver la parte práctica, ¿ya? En el examen, ¿qué es lo que va a entrar? Pues posiblemente ingrese un caso práctico de llenado de un formulario 200 y 400, o en su defecto puede entrar prácticamente el llenado de la planilla tributaria y el formulario 608, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? eh, Comentarles lo siguiente, en la plataforma Moodle, no digo Moodle, sino Classroom, en el caso de ustedes,
tomen en cuenta de que ya se crearon 2 actividades, ¿no? Bien, si ustedes nos vamos a trabajo de clase, podemos ver el direccionamiento que hace referencia a lo que es la conformación de los equipos de trabajo, que ustedes ya lo tienen a disposición con los temas asignados. Lo único que me faltaría subirles, y lo voy a subir una vez termine la clase, lo que son los lineamientos en los cuales ustedes deben enmarcarse en lo que va a ser la presentación de su informe final, que va a ser bajo la plataforma, ¿ya? No va a haber ninguna presentación física. Tienen ustedes las grabaciones de las clases, tiene todo lo relacionado a lo que es la planeación y gestión del conocimiento, es decir, las unidades que hemos visto hasta la unidad número 5. También tienen el segmento de la parte de la ejecución, donde ustedes realizan diferentes actividades. Fíjense, ustedes ya han ido presentando, en realidad hasta mañana se vence la actividad número 4, ¿no? Que sería prácticamente lo que hace referencia a el resumen de la resolución normativa de directorio con relación a la habitualidad, ¿ya? Y el tema que vamos a ver hoy, les voy a comentar cuál es esa resolución. En el caso, bueno, van a ver que hago mención a esa resolución que ustedes la pueden ver después y me imagino que ustedes ya lo van a encontrar. Si ustedes hacen un cálculo, todas estas actividades, hasta la actividad 6 suman una puntuación, bueno, hasta la actividad 5 suman una puntuación de 30 puntos, ¿ya? He subido, lo último que he subido es la actividad número 5 con relación a la tarea de ejercicios prácticos RCI. Si yo pincho aquí, fíjense ustedes, van a poder ver, van a tener opción a descargar el archivo de los ejercicios prácticos relacionados al RCIVA, ¿no? Agentes de retención. Van a tener el formato de la planilla tributaria y el formulario 608 y van a tener las cotizaciones de las UFB que lo van a necesitar para poder actualizar el saldo del RCIVA del periodo anterior, ¿no? En lo que es la planilla tributaria. Aquí hay 3 gestiones que, bueno, este caso de estudio, bueno, los casos de estudio plantean esas gestiones, ¿ya? ¿Cuándo van a presentar esto? Hasta el domingo 18 de diciembre, hasta las 23:59. Entendiendo de que el módulo termina el 15, o sea, el jueves 15 de la próxima semana, es decir, de aquí a 2 clases, pero les voy a dar tiempo para que ustedes lo puedan presentar este ejercicio práctico hasta el día domingo, entendiendo de que muchos trabajan, pueden realizar los ejercicios, bueno, en un horario de su disponibilidad o lo pueden hacer directamente el fin de semana sábado para presentarlo directamente el domingo o parte del domingo para presentar. No hay problema. La idea es que presenten, ¿no? Ya que esto tiene una puntuación de 10 puntos, el otro ejercicio, caso de estudio de lo que fue la solución del IVA-IT, también tenía 10 puntos de puntuación, estaríamos hablando de 20. Y los demás actividades, la actividad número 4, 3 y 1 sumarían 10 puntos cada una de ellas, ¿no? 5, 1, si no me equivoco. Aquí 3 puntos. El resumen del Congreso, esa sí valía creo que 5 puntos y los otros 2 puntos estaría con la primera tarea, ¿no? Ok. Y la última actividad, que es la actividad 6, prácticamente relacionado a lo que es, ¿no? A lo que es el trabajo de investigación, trabajo que ustedes deben presentar. Ustedes ya tienen allá listado, de todas maneras lo voy a subir aquí el archivito para que ustedes vean cuáles son los temas y los grupos a los cuales, bueno, deben investigar. Y también les voy a juntar el archivo de cuáles son los requerimientos mínimos que deben tomar en cuenta en el momento de poder presentar ese informe, porque tiene que haber un informe, ¿no? Un informe que debe seguir ciertos lineamientos. De todas maneras, les voy a comentar algo de lo que debería tener, bueno, esos lineamientos de lo que debería tener su informe final.
Voy a dejar de compartir. Tomen en cuenta que se están jugando 20 puntos en lo que es su informe final. 10 puntos en el informe y 10 puntos lo que es la defensa o exposición. ¿Ya? Eh, También les voy a colocar ahí qué es lo que se va a evaluar. Pero deben tomar en cuenta de que en la parte de la exposición, en la parte de las exposiciones, van a haber 5 dimensiones de calificación. ¿Ya? ¿Cuáles serían esas dimensiones? La primera dimensión, que lo voy a colocar ahí, pero se lo voy adelantando para que ustedes, bueno, tengan toda la información para que puedan tener una buena calificación. Una de ellas, una de las dimensiones es, lógicamente, la coordinación en el tema de uniformes, ¿ya? Ya que el día de la exposición, es decir, comenzamos el día martes la próxima semana, las exposiciones van a estar dadas en función a que los que van a exponer deben tener sus cámaras prendidas. Es decir, el grupo expositor debe tener sus cámaras prendidas durante el proceso de la exposición. Si son 6, los 6 deben tener las cámaras prendidas. ¿Por qué? Porque necesito, la primera dimensión es la coordinación en uniforme. Todos deben estar uniformados. En este caso, como es virtual, en este caso va a ser de medio cuerpo hacia arriba, es decir, y la vestimenta tiene que ser formal, joven. Es decir, en este caso, hablaríamos de una camiseta, una camisa, ¿no? Que todos deberían tener el mismo color. Generalmente, todos se coordinan en color blanco, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Bueno, el color que ustedes consideren, pero debe haber una coordinación del uniforme. Ok. Eso es una de las dimensiones que tendría una puntuación de 2 puntos, es decir, son 5, ¿no? La segunda dimensión estaría relacionada justamente con el dominio de gestos del auditorio, es decir, en el momento que ustedes expongan, deben justamente demostrar dominio del tema con relación a un gesto, es decir, dominio de su auditorio. ¿Ok? La tercera dimensión está relacionada justamente con lo que es el conocimiento del tema que ustedes están, en este caso, exponiendo o defendiendo, ¿no? O presentando, se podría decir así. Es decir, deben conocer el tema, no tiene que haber una dubitación, además, porque se entiende que ustedes han investigado y conocen el tema. Esa sería la tercera dimensión. La cuarta dimensión haría mención a lo que es la implementación de recursos, en este caso tecnológicos, con relación a su presentación. ¿A qué me refiero con esto? Alguien puede utilizar Camtasia, Prezi en sus exposiciones, o bueno, en la forma de cómo se podría decir, ser creativos en el momento de la defensa, ¿ya? Ustedes pueden utilizar las herramientas que ustedes consideren, ¿no? Es decir, una de ellas es el PowerPoint, pero es algo tradicional, podrían utilizar algo más. Es decir, pueden tener un PowerPoint, pueden apoyarse de esto, el otro y demás, ¿no? Esa sería la cuarta dimensión. Y la quinta dimensión del proceso de exposición estaría relacionada justamente con la defensa, ¿no? De preguntas que el mismo auditorio realice a cada uno de los integrantes. Es decir, así como hicimos, lógicamente, el proceso de ¿no? el sorteo aleatorio para el orden de exposición y los grupos que van a exponer, así vamos a hacer el tema de la selección de aquellos estudiantes que pregunten a los expositores. ¿Ok? Eso significa de que el auditorio también tiene que estar atento a lo que, en este caso, los expositores están respondiendo o están expresando en su exposición o comunicando en este caso. ¿Ya? Aquel auditorio, yo voy a hacer el sorteo, Juan Pérez, por darle un nombre, ¿no?
tiene que estar en la sala Zoom, ¿no? Y debe preguntar. Ok, Juan Pérez no está conectado. Quiero decir con eso de que Juan Pérez no va a tener la nota de asistencia de ese día. Tomen en cuenta eso. Puede decir, Licen, lo que pasa es que tuve problemas con mi conexión a internet y demás, pero bueno, tratemos de hacer ese esfuerzo, ver la forma. Pueden haber excepciones, pero tendría que ser demostrado, ¿ya? Tomen en cuenta eso, ¿ok? Eso es en la parte de la defensa. Hablamos el martes de exposición virtual. El día jueves, que ya es una clase presencial en la cual tenemos el examen y hay dos grupos que deben exponer. Ojo, jóvenes, y esto les comento, les voy adelantando. El día jueves, dependiendo del tiempo que tengamos, puede ser que expongan los dos grupos o puede ser que exponga solamente uno. Voy a ver en función cómo vamos con las exposiciones y demás. Pero bueno, eso sí, el grupo que no exponga tiene que someterse a las preguntas, ¿no? Del auditorio. Yo creo que una clase presencial va a ser un poco más factible porque vamos a tener a las personas ahí. Me imagino que todos van el día del examen, ¿no? Eso, jóvenes, ¿ok? El formato del contenido del trabajo final se lo voy a colgar en la plataforma. Pero a grandes rasgos debería tener el contenido una carátula, ¿no? Es importante, una carátula pero institucional, ¿no? De la misma institución, es una carátula donde se refleje la unidad de posgrado de contaduría pública, ¿no? Tiene que haber un índice, se entendería, pues, ¿no? Tiene que haber un índice de contenido para poder ubicar más rápidamente el contenido del informe. Tiene que haber una introducción con relación al trabajo de investigación del tema que ustedes están investigando. Debe haber un cuerpo del trabajo. Dentro del cuerpo del trabajo tiene que haber un contenido mínimo que yo ya les voy a detallar con relación al, en este caso, a aquellos estudiantes que le tocó, qué sé yo, no me acuerdo cuáles fueron los temas que le fuimos asignando. A ver, déjenme ver. Formulario 200 y 400, si no hay tiempo con rectificaciones de formularios. Entonces, ellos dentro del contenido deben hablar justamente qué es un formulario, qué es una rectificación, cuál es el procedimiento. De todas maneras, voy a dar un bosquejo ahí dentro del cuerpo del contenido, que es lo que más o menos debería, ¿no? La alícuota y demás. ¿Quién es sujeto activo, sujeto pasivo? Tiene que haber una conclusión al final y tenemos que hacer una referencia de la bibliografía o referencia de donde ustedes han conseguido la información. Los anexos, si ustedes consideran y tienen dentro de lo que fue el proceso de investigación, documentación importante que quieran anexar a su informe, lo pueden poner como anexo. Si no, no, eso no es un requisito indispensable, ¿no? Ok. En el caso de que hubiese un formulario de declaración jurada, lo ponen, ¿no? Deberían colocar como un caso o un ejemplo. Dentro de lo que es la carátula, deben considerar que debe estar, lógicamente, el logo institucional, debe estar el nombre, en este caso, de la carrera, ¿no? En este caso de Contaduría Pública para ustedes, el nombre de la materia, sería en este caso el módulo 1, ¿no? De casos prácticos y análisis de la normativa de lo que es el IVA, IT y RCIVA, ¿no? ¿Qué más? El título del trabajo de investigación, el título que ustedes tienen, el nombre de los integrantes del grupo, el nombre del docente y lugar y fecha, ¿no? Del mismo. De todas maneras, todo esto se lo voy a subir. El formato que debe tener el documento en sí, ¿no? Debe estar en un formato de tipo de letra Arial tamaño 12, ¿no? Tiene que tener espacios, los espacios de los márgenes, superior 2.5, inferior 2.5, derecho 3 centímetros y el izquierdo 4, es decir, tiene que tener una dimensión más o menos relativa, ¿no? Un poco menor entre lo que es el derecho y izquierdo.
Tiene que haber un interlineado entre espacios de 1.5. Tiene que haber una numeración de páginas, ¿no? Que debe estar en el lado inferior derecho. Y el trabajo debe estar entre, en este caso, entre 15 y 20 hojas. ¿Ya? Creo que más que suficiente. Todo eso se lo voy a colocar en lo que es la plataforma. No se preocupen de eso, pero eso va a estar ahí. De todas maneras, ya les comenté para que ustedes tengan una idea de lo que tendrían que ir haciendo. ¿Ok? Ya que los primeros grupos exponen el día martes, la próxima semana, ¿no? Deberían trabajar este fin de semana para llegar a tenerlo y estar listo. ¿Ok? Y bueno, eso, jóvenes. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Una consulta, los que vamos a exponer el día martes, el informe igual se lo vamos a presentar el día jueves. Así es, no hay problema. No hay problema. Todos pueden presentarlo hasta el día jueves, porque en la plataforma está hasta el día jueves. No puedo hacer una diferenciación. Y creo que todos deben tener la misma oportunidad. Además, considero que los que exponen el martes deben tener necesariamente ese informe porque deben elaborar sus diapositivas y todo el material audiovisual que necesitan para su defensa. Entonces deben tener el material para poder presentarlo, pues, ¿no? Y defenderlo. Entonces creo que no hay problema, ¿no? La presentación va a ser de forma virtual en la plataforma. Freddy Quiroz quiere hablar. Licen, buenas noches. Buenas Una noches. consulta. Ese trabajo del informe final, ¿todos tenemos que subir los integrantes del grupo o puede subir uno solamente del grupo? Tienen que subirlos todos, ¿ya? ¿Por qué? Porque la plataforma no me permite calificar sino a uno por uno. No, el que no sube no se habilita para calificación, me sale como retrasado. Entonces, súbanlo, ¿ya? Solamente van a subir su informe, las diapositivas no, solamente el informe. Las diapositivas ustedes las utilizan para su defensa, ¿ya? Y Ok, todos gracias. los materiales audiovisuales que ustedes consideren utilizar. Ok, ¿alguna otra pregunta? No nos olvidemos que comenzamos el martes, prácticamente la clase del martes y la clase del día jueves, ¿no? Prácticamente sería parte de ustedes por la parte de la defensa, y el jueves, como les digo, como va a ser el examen, tengo que, dependiendo de hoy día, que si llegamos a avanzar algo del RCI va contribuyentes directos, podría poner el grupo último de ese día, si no tendría que yo utilizar ese tiempo para que podamos avanzar y ver lo último de la unidad. ¿Ya? Ok, muy bien. Dicho todo eso, vamos a entrar a la parte práctica, ¿ya? De lo que es el formulario. Déjenme ver un ratito, buscar mis archivos. Lo tengo por acá. De todas maneras, jóvenes, ustedes pueden ingresar a la plataforma y pueden tener acceso ya y descargar lo que son los casos de estudio, ya que conmigo vamos a resolver el caso número 1 de esos ejercicios. A ver. Actividades prácticas, planilla tributaria. Muy bien. Bueno, para que lo tengan en la mano, les voy a ir pasando. A ver, para que lo tengan en la mano, ¿dónde está? Ahí está. El 533, ¿no? Grupo de la materia 505.33. Ok. De todas maneras, aquí se lo voy a pasar. Voy a aprovechar a enviárselo. Ya que estoy acá. Sí, es prácticas. Ahí está, jóvenes. Se lo acabo de pasar los casos de estudio. En realidad son 4, no son muchos. Ya yo voy a compartir este caso de estudio. Ok. ¿Lo ven los jóvenes? ¿Me confirman? Sí, ¿no?
Sí, ven, ¿no? El caso de estudio. Aún no se ve. Sí, qué raro. No Ya se se ve. ve, Lison. Ah, ya, muy bien. A ver, fíjense que este caso de estudio tiene 4 ejercicios. 2, 3, 4. Ahí lo tienen ustedes. Muy bien. Conmigo vamos a hacer uno que lo tienen que pasar a limpio, así como lo que hicieron con el formulario 200 y 400 en sus casos, ya que deben presentar todos los ejercicios. Entonces lo pasan a limpio y lo suben. Este caso de estudio hace referencia justamente al llenado de la planilla tributaria y el formulario 608 con relación al impuesto de recibo a agentes de retención. Estamos viendo desde el punto de vista del agente de retención. Ok, fíjense, usted ha sido asignado para realizar el cálculo de la planilla tributaria y el llenado del formulario 608, impuesto de recibo a agentes de retención. Para lo cual, las retenciones realizadas durante el mes de enero de 2022 de la empresa Cruz Azul SRL son, ustedes van a ver aquí una planilla de sueldos resumida. No vamos a tener la planilla de sueldo, se puede decir extendida, normal, ya que muchos de esos datos no son importantes para la elaboración de lo que es la planilla tributaria. Pero sí necesitamos como base los datos de la planilla de sueldos para poder determinar el sueldo neto base para, lógicamente, elaborar la planilla tributaria y determinar si existe un pago o no del impuesto de IVA en ese periodo de liquidación o si existe un saldo a favor del contribuyente. Ese es el objetivo de la planilla tributaria. Muy bien, aquí tenemos una planilla, en este caso la empresa Cruz Azul SRL con un número de NIC tanto, fíjense termina en 4, es importante eso para saber su vencimiento. La planilla de sueldos resumida para el mes de enero de 2022. Tenemos aquí columna desde la A hasta la K, en la cual en la columna A vemos el número, ¿no? El número de ítem, en este caso estamos hablando de 5 trabajadores. En la columna B vemos los nombres de cada una de las personas que participan dentro de la empresa, ¿no? En diferentes cargos que establece la columna C. En la columna D tenemos el total ganado, olvidándonos de cuáles son, lógicamente, los otros valores que se muestran en la planilla de sueldo extendida, en la cual, ¿no? Puede darse el caso de un haber básico, un bono de antigüedad, unas horas extras, bonificaciones, lo que ustedes consideren, que al fin y al cabo lo que nos interesa es jalar el total ganado, ¿no? Que es ese valor que vemos ahí. Es decir, tendríamos un total ganado de 32.000 bolivianos para José Carlos Flores, para Franklin Alcoba 16.000, el contador, para Pedro Castillo, en este caso, asesor legal 12.800 como total ganado, Mónica Robles, 10.311 bolivianos en total ganado, y Ismael Terrazas por 8.500 bolivianos, haciendo un total de esa planilla del mes de enero de 2022 de 79.611. Fíjense que la columna E hace referencia al descuento del SIC, ¿no? Seguro Integral de Pensiones, haciendo mención a la alícuota del 12.71, que es el aporte laboral, que es lógicamente que no es base para determinar el sueldo neto para el cálculo de la planilla tributaria. Entonces, debemos hacer el cálculo. También tenemos la casilla F, el descuento de la ANS, el aporte nacional solidario, en el caso de que corresponda. Tendríamos también, en este caso, en la columna G, otros ingresos no cotizables, entendiéndose que pueden existir otros ingresos que perciba prácticamente el dependiente, es decir, el trabajador de la empresa, pero que no sean cotizables a lo que es el SIC, es el Seguro Integral de Pensiones, ¿no? La Seguridad Integral de Pensiones, ¿no? A eso se refiere como no cotizables, es decir, no están alcanzadas para el pago. Sueldo neto sería ahí como ustedes ven que es la sumatoria de D
la columna D, el total ganado, menos E, que sería el descuento del SIC, menos F, el descuento a ANS, y más G, otros ingresos. A eso denominamos sueldos netos. Y dice facturas, formulario 110. Cuando hablamos de factura formulario 110, estamos hablando del formulario en sí. El formulario tiene un total de facturas de 1.877 bolivianos por parte del contador Franklin Alcoba. Él les presentó ese formulario. También otra persona que presentó formulario 110, en este caso estudio, es Mónica Robles por 2.246 bolivianos, entendiéndose que ese es el total de el cual suman todas las facturas detalladas en dicho formulario, ya que de ese valor debemos calcular el 13% correspondiente a ese total de facturas que consignaremos en la columna J. Es decir, de los 1.877 debemos hacer el cálculo del 13% para determinar a cuánto corresponde el IVA contenido en ese formulario, que es la base para compensar, lógicamente, en la planilla tributaria. Eso es importante. Y en la columna acá tendríamos el saldo dependiente del mes anterior. En este caso, se entendería que la planilla de diciembre de 2021 determinó en esa planilla tributaria que dio un saldo a favor dependiente para las 3 primeras personas integrantes en esta planilla. Es decir, había un saldo de 1.532 para José Carlos Flores, para Franklin Alcoba 490 y para Pedro Castillo 252 bolivianos, ¿no? Hay que tomar en cuenta que este saldo del periodo anterior, producto de lo que es la aplicación de la norma de contabilidad, en este caso 3, el mantenimiento de valor, ¿no? Hay que tomar en cuenta de que debemos hacer justamente toda la aplicación de lo que es la reposición, ¿no?, de la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, ¿no?, haciendo prácticamente la actualización, es decir, tendríamos que aplicar el método de actualización que la normativa nos especifica, ¿no? Es decir, ya que la normativa considera, lógicamente, unidades de fomento a la vivienda para ese cálculo de mantenimiento de valor. Tomar en cuenta eso. Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer y aplicar en este caso en la columna K. Otro dato importante que vemos más abajo es que el salario mínimo nacional para este periodo es 2.250, ¿no? Hoy estamos en la gestión 2022 y bueno, ese sería el salario mínimo nacional, ya que para la elaboración de la planilla tributaria necesitamos también ese dato. ¿Qué es lo que se pide? Dice, primero elabore, ¿no?, la planilla resumida de sueldo, es decir, complete los datos que faltarían aquí para tenerlo todo. Pues, el cálculo, como ustedes lo ven ahí, no hay mucha complejidad en este tema, pero hay que hacerlo. 2, elabore la planilla tributaria en su versión 3, no la última versión, la que manejamos. Y por último, punto 3, se pide llenar el formulario 608 versión 4. Ok, eso es lo que tenemos que realizar. Para ello, yo tengo un archivito denominado planilla tributaria y formulario 608. Lo estoy abriendo en este momento y lo voy a compartir una vez abre. Ok, creo que ya abrió. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No quiso abrir. Aquí, habilitar. Muy bien. Voy a compartir. Lo tengo acá. Me confirman si lo ven, jóvenes. Solo pasé ya al grupo de WhatsApp, el enunciado, para que vayamos trabajando, ¿no?, en este caso de estudio. A ver. Fíjense, este archivo de Excel, y que ustedes lo tienen allá, está en blanco, ¿no? Lo que es relacionado al formulario 608, ustedes lo ven ahí, está en blanco. Es la versión 4. Esta versión de formulario no es la versión impresa, sino es la versión oficina virtual, así que, bueno, trabajaremos en este que es más práctico, ¿no? La planilla tributaria, este es el formato de la planilla tributaria que ustedes vamos a trabajar. Esta es la versión 3 de la que se está utilizando en este momento.
Ok, ustedes tienen ahí. Yo después, terminado ya los días de exposición, más en acuerdo, esta planillita, por ejemplo, no tiene una fórmula, como ustedes lo ven ahí. Yo le voy a pasar la planilla con fórmulas para que después lo puedan hacer, pero se lo voy a pasar y de una vez terminemos el módulo, o sea, el jueves, ¿no? Porque se entiende de que ustedes tienen que trabajar en un formato así, ¿no? Planilla resumida. La planilla resumida, que es la planillita que ustedes han visto en el enunciado que debemos llenar. O sea, aquí están los 3 archivitos que le pide el caso de estudio. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a, en este caso, vamos a realizar el llenado de la planilla resumida. Muy bien, vámonos al caso de estudio. Ustedes ya no lo están viendo, pero se denomina la empresa. Se denomina Cruz Azul SRL. Entonces nos vamos aquí y le vamos a poner Cruz Azul SRL. Muy bien. El número de NIC lo tienen ustedes también en el enunciado. 16, 1674, 3670, 14. Entonces me voy acá y coloco el número de NIC de la empresa. 1674, 3670, 14. Ok, tenemos datos de la cabecera, ¿no? Bueno, el periodo fiscal sería el periodo de enero 2022, ¿no? Entonces, me voy acá, colocaría periodo enero 2022. ¿Correcto? ¿Cuántos trabajadores son? Son, en este caso, en este caso de estudio, son 5. Voy a colocar aquí 5, entonces 1, 2, 3, 4, 5 trabajadores. Uno se llama José Carlos. No vamos a escribir todo, por temas de tiempo. José Carlos Franklin Alcoba Pedro Castillo Mónica Robles aquí creo que a Pedro le puse en vez de P. Ok, Pedro Castillo, Mónica Robles y por último Ismael Terras. Muy bien, ahí tenemos ya a los 5 trabajadores. Bueno, voy a dejar de compartir, jóvenes, un ratito porque ya tenemos menos de 1 minuto y se nos va a cortar. Se corta la sesión y volvemos a iniciar y continuamos con el caso de estudio. ¿Ok?